¿Quién es el periodista estadounidense que está en las manifestaciones de España junto al político Santiago Abascal? Tucker Carlson, periodista en el CNN y otras cadenas, era el presentador de Fox desde el 2009, uno de los canales de noticias más seguidos de Estados Unidos, que tuvo que pagar casi $800 millones a una empresa por supuesta difamación sobre el proceso electoral de Estados Unidos del 2020. Algunos señalan que el periodista tuvo algo que ver en parte con este caso por lo siguiente. Fue despedido por la Fox en abril del 2023 por expresarse sobre un posible fraude electoral que beneficiaría a Biden, algo que no se ha demostrado aún ni a favor ni en contra. Señaló a la FBI por infiltrar a un civil para generar caos en las manifestaciones y así desprestigiar al expresidente estadounidense, al cual luego entrevistó, logrando una audiencia de más de 200 millones de visualizaciones en X, antes Twitter, y más de 400 millones de visualizaciones en la entrevista con Javier Milei, candidato presidencial de Argentina 2023. Aún no se define el ganador. Escritor de varios libros en donde su editorial acusaba a Amazon de perjudicar las ventas, anunciando que estaban agotados o preguntando a los usuarios si querían cancelar el pedido. Ahora se encuentra en Madrid, España, de manera independiente ya que no forma parte de ningún partido político de este país. Su visita es con fines periodísticos y está junto a políticos en contra del gobierno español, manifestando lo siguiente: el mundo necesita ver lo que está pasando en España, no está teniendo la cobertura que merece. ¿Quién es Tucker Carlson según los medios? No existe la objetividad en los medios de comunicación. Encontrarás diferente información en cada medio sobre este periodista y normalmente siempre con este tipo de titulares polémicos que lo desprestigian. Pero no dejes que te lo cuenten en un solo lado. Si quieres informarte, investiga en varias fuentes. Si crees que alguien es tal cosa negativa solo porque lo dice un medio, investiga más a esa persona. Escúchalo por ti mismo, razona y ten una opinión propia más lógica sobre alguien o algo. Puede que sean lo que dicen los medios, pero compruébalo tú. El hombre al que Tucker Carlson acusó de actuar como infiltrado del FBI en el ataque al Capitolio demanda a Fox. El presentador acusó en antena una veintena de veces al supuesto infiltrado de incitar el 6 de enero del 2020 a la revuelta para dañar la imagen del aún presidente y sus seguidores. Fox tuvo que pagar casi $800 millones a una empresa que denunció al canal por difamación sobre el proceso electoral. Algunos señalan que el periodista tuvo que ver en este acontecimiento. Fox no especificó la salida de Carlson. El periodista tampoco pudo dar las razones a su audiencia, ya que fue despedido de manera inesperada, pero la principal posibilidad que expresan los medios se debe a que manifestaba sus opiniones sobre un fraude electoral en el que se beneficiaría Biden, según Carlson, ganando injustamente en el 2020. Este tema aún es controvertido hasta la actualidad, no se ha logrado demostrar por completo de que haya habido fraude o de que no. Han existido varios juicios y al parecer continúa este debate. Todos los países son complejos, es complicado demostrar por completo algo, ya que ninguno es totalmente justo. No conocemos quién forma parte del sistema judicial como para alterar los casos. Aún así, es ilógico apoyar sin pruebas ni fundamentos una idea tan solo porque nos caiga mejor el uno o el otro, o simplemente porque tal ideología no nos parezca la correcta. Esta empresa estadounidense que produce y vende sistemas informáticos de votación electrónica para procesos electorales denunció a Fox por difamación sobre las elecciones del 2020. Fox ha logrado evitar el mayor juicio de la historia reciente de Estados Unidos a un medio de comunicación después del acuerdo de última hora alcanzada con la compañía, que reclamaba $1.600 millones por daños y perjuicios, por haber difundido supuestas mentiras sobre la validez de las presidenciales del 2020 que dieron la presidencia a Joe Biden. Después del acuerdo tan solo tendrá que pagar la mitad, casi $800 millones. Tucker Carlson, o como se pronuncia, es un comentarista político conservador, presentador de televisión y con una personalidad mediática estadounidense. Nacido el 16 de mayo de 1969 en San Francisco, California, ha desempeñado un papel destacado en los medios de comunicación de su país durante las últimas 2 décadas, como en cadenas importantes ya sea el CNN en el 2000, aunque su proceso periodístico empezó en el 1990. Estudió historia, pero sus habilidades y experiencia le han llevado a ser el periodista tan reconocido a nivel mundial. Podrá gustar a unos y a otros no, aunque como sabes los medios son subjetivos e intenten aparentar que no. Y como dije hace un momento, no dejes que te lo cuenten. Investiga y razona por ti mismo para tener una opinión más lógica. También es conocido por sus puntos de vista libertario y conservadores. Tucker Carlson es autor de varios libros. Entre sus obras más conocidas incluyen Barco de tontos, cómo una clase dirigente egoísta está llevando a América al borde de la revolución.
En este libro, Carson critica tanto a los líderes demócratas como republicanos, argumentando que han fallado a la clase media estadounidense. El largo deslizamiento, 30 años en el periodismo americano. Este libro es una colección de ensayos y artículos escritos por el periodista a lo largo de 30 años, ofreciendo una retrospectiva de su carrera y cambios en el periodismo americano. Y el tercero es Políticos, partidistas y parásitos, mis aventuras en las noticias por cable. Aquí el periodista comparte sus experiencias y anécdotas trabajando en el mundo de las noticias por cable, con una mirada más profunda a la industria de las noticias. Porque no nos olvidemos que los medios de comunicación siguen siendo empresas, que intentan generar audiencia a cualquier costa. Estos libros reflejan los puntos de vista y experiencias de Carson, tanto en su carrera en los medios como en su análisis de la política y sociedad estadounidenses. Su batalla con Amazon. El editor del libro del ex presentador de Fox denunció varias irregularidades que se registraron cuando se quería vender los libros. El editor de la biografía acusó a Amazon de sabotear las ventas del libro del periodista y expresa lo siguiente: están tratando de silenciar al ex presentador de Fox. La estrategia sería informando de cifras de ventas que son mucho más bajas que los casi 70,000 libros que envió a minoristas. Resaltó que se trata de un ataque por parte de la izquierda que pretende disminuir la influencia de Carson y decir que el libro es un fracaso. También expresó: durante la primera semana que el libro del periodista estuvo a la venta y solo se informó de la venta de 3,000 ejemplares, situándolo en el puesto 40 de su lista de libros más vendidos. Esto se debe a que, al parecer, Amazon no comunicó las ventas completas de una semana. De igual manera, sostuvo que, cuando se anunció la preventa, el libro alcanzó el puesto 14 entre todos los libros de Amazon y el número 1 en numerosas categorías. El día de lanzamiento, el libro apareció como agotado en Amazon en cuestión de minutos. Cuestionó la rapidez con la que el libro fue sacado de Amazon. De igual manera, anunció que contrató a un abogado y que tiene la intención de investigar los métodos de clasificación. También se conoció que Amazon preguntó a los clientes de pedidos anticipados si deseaban cancelar sus envíos. Este periodista entrevistó al expresidente estadounidense, publicando la entrevista en la red social de Elon Musk, X, antes llamada Twitter, logrando una audiencia de más de 200 millones de espectadores, y el candidato presidencial argentino Javier Milei, con una audiencia de más de 400 millones de espectadores, hasta la fecha de hoy, noviembre de 2023. Ha recibido críticas por entrevistar a estas dos personas, pero todo el mundo tiene el derecho de ser escuchado. Que no te agraden sus ideologías o esa persona no significa que no pueda ser entrevistados por alguien, aunque normalmente están en contra de ciertos políticos sin siquiera conocer sus ideologías, sin escucharlos, tan solo basándose en titulares de medios que quieren generar polémica o porque les conviene dar mala imagen a cierto político o a quien sea. Infórmate más de la persona que apoyas y de la persona que no apoyas. Y muchas veces los videos que se difunden principalmente de ciertos políticos son clips sacados fuera de contexto, en los que solo generan polémica y desinformación a la gente. Pero por suerte hay quienes preferimos informarnos bien. Y bueno, hasta aquí el video y puedes encontrar más información sobre este periodista. Y como dije al inicio, investiga, razona y ten tu propia opinión.